Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Becerra Ramírez, tu asesor jurídico en materia civil. Vamos a continuar con el contrato de donación porque en el video anterior relativo a este contrato se quedó pendiente lo relativo a las obligaciones del donante y del donatario y las formas de revocación de la donación. Vamos a recordar nada más lo que es una donación. Porque muchas de las ocasiones, sobre todo entre familiares, de padres a hijos o de hijos a papás, pues se celebra esta donación donde los papás le regalan algún bien mueble o algún bien inmueble a sus hijos o viceversa. Bueno, entonces, la donación es el contrato mediante el cual una de las partes que se llama donante se obliga a transferir de manera gratuita una parte o la totalidad de sus bienes presentes a otra persona llamada donatario. Este contrato de donación es un contrato gratuito y además es un contrato unilateral, es decir, solamente una de las partes tiene la obligación en tanto que la otra no reporta obligación alguna. Ahora bien, vamos a hablar precisamente de las obligaciones de una y de otra parte. Obligaciones del donante. Si la donación es un contrato donde se traslada la propiedad gratuita de una cosa, entonces el donante tiene las siguientes obligaciones. Primera, transferir de manera gratuita la propiedad de una cosa, bien sea de una cosa mueble como un automóvil o de una cosa inmueble como una casa, un terreno, un edificio. Número 2. Entregar las cosas. El donante, obviamente, que traslada la propiedad de las cosas, debe entregarlas. Debe de manera física, de manera material, entregar el automóvil o el terreno, la casa o el edificio a la otra parte, al donatario. Esta entrega debe ser precisa en el tiempo, en el lugar, en el modo y en la sustancia. Número 3. En ciertos casos, el donante está obligado a el saneamiento para el caso de evicción. ¿Qué significan estas palabras? Sanear significa indemnizar. ¿Qué significa evicción? La evicción procede cuando el adquirente, en este caso el donatario, es privado de esa cosa porque hay un derecho de tercero anterior a su adquisición y este derecho es reconocido en una sentencia que ha causado ejecutoria. Si el donatario sufre de evicción, es decir, si se le priva de esa cosa, de ese auto, de ese terreno o de esa casa, entonces tendrá derecho al saneamiento, es decir, a que sea indemnizado. Pero solamente tendrá derecho si se acuerda en el contrato esta obligación. Si no se acuerda en el contrato de donación, el donante no está obligado a indemnizar o a sanear si el donatario sufre de evicción. Otra de las obligaciones es responder por los vicios y defectos de la cosa que se ha donado. Esta obligación también procede en ciertos casos, es decir, cuando las partes hayan acordado esta responsabilidad. ¿Y esto por qué? Porque el contrato de donación es gratuito. El donatario no reporta ninguna carga, ningún gravamen en su patrimonio. Al contrario, recibe en su patrimonio de manera gratuita un automóvil, una casa, un terreno, etc. Esas son las obligaciones del donante. Ahora bien, ¿en qué casos el contrato de donación se revoca? La palabra revocación significa dejar sin efectos. ¿Cuáles son los efectos de la donación? Te los acabo de mencionar en las obligaciones del donante. Un efecto es transferir de manera gratuita la propiedad de una
casa, de un terreno, de un inmueble, de un automóvil y demás. Si el contrato se revoca, esta obligación se revoca, o sea, ya no se transfirió la propiedad, sino esa propiedad vuelve al patrimonio del donante. Si se ha entregado la casa, el terreno, el bien mueble como el automóvil, entonces el donatario tiene que devolver el automóvil, la casa, el terreno, cuando se revoque o se deje sin efectos la donación. ¿Cuáles son los casos en donde el donante podrá dejar sin efectos o revocar el contrato de donación? Son dos supuestos generales. Primer supuesto: si al donante le sobrevienen hijos. Segundo supuesto: por ingratitud. En relación al primer supuesto, es decir, si el donante, luego de que hizo la donación y la transferencia de propiedad de los bienes, tiene un hijo, pero para que proceda la donación, ese derecho de revocarla debe ejercitarlo dentro de los 5 años siguientes al contrato de donación, si tiene hijos. Si deja de pasar esos 5 años, aun cuando tenga hijos, y no demanda la revocación de la donación, entonces la donación se vuelve irrevocable. Es decir, ya no va a existir manera en que se deje sin efectos esa donación y que esos bienes vuelvan al patrimonio del donante. Entonces, si tú eres donante, celebras el contrato de donación el día de hoy, 20 de octubre del año 2023, y con posterioridad a esta fecha tienes un hijo, el 24, el 25, el 26, es decir, dentro del primero, segundo, tercer, cuarto año, tienes el derecho de revocar el contrato de donación. Si pasan los 5 años y no lo revocas, entonces ya no puedes revocarlo. Otro supuesto es cuando el donante tiene un hijo póstumo, es decir, tiene un hijo después de su muerte. La donación se hizo el día de hoy, 20 de octubre del año 2023, pero el donante fallece, pero tiene un hijo póstumo. En este caso también procede la revocación del contrato de donación para que este contrato de donación quede sin efectos y entonces vuelva al patrimonio del donante el automóvil, la casa, el terreno, etc. Esos son los supuestos respecto a la sobreveniencia de hijos por parte del donante. La otra causa de revocación es la ingratitud. Entonces, de alguna manera, el donatario tiene un deber de gratitud. Es lógico, porque el donante le está regalando, le está transfiriendo de manera gratuita una parte de su patrimonio. Está sirviendo de ejemplo el automóvil, una casa, un terreno, de manera gratuita. Y el donatario, bueno, tiene un deber de gratitud. Pero puede haber casos en que el donatario caiga en ingratitud. El Código Civil señala 2 casos de ingratitud. Primer caso: cuando el donatario comete un delito en contra del donante, bien sea en contra de su honor, de su patrimonio, de su libertad, o bien en contra de la esposa del donante o de sus hijos. Si el donatario
comete un delito, por ejemplo, de lesiones, de fraude, de abuso de confianza, de robo en contra del donante o de su esposa o de sus hijos, esto es ingratitud y por lo tanto el donante puede revocar la donación para que el automóvil, la casa, el terreno vuelva a su patrimonio y el donatario devuelva esos bienes al donante. La otra causa de ingratitud es en el caso de que el donatario no socorra al donante cuando éste ha venido a pobreza. Puede darse el caso de que el donante, por X o Y circunstancia, haya caído en estado de insolvencia, que no tenga el activo necesario incluso para sobrevivir, que haya caído en pobreza. Si ha caído en pobreza, entonces pues puede solicitar a su donatario, al cual le ha regalado el coche, el terreno, la casa, el edificio, que le ayude, que lo socorra en la proporción de las cosas que le ha donado. Si el donatario no ayuda, no socorre en esta proporción, entonces se considera ingrato. Y si es ingrato, el donante puede promover la revocación del contrato. Y el juez ordenará la revocación y le ordenará al donatario que le devuelva el automóvil, la casa, el edificio o el terreno al donante. Y consideramos pues que esto es lógico, que es razonado, porque si el donante ha caído en pobreza y le dice a su donatario, oye, ayúdame, socórreme porque no tengo para sobrevivir, y el donatario se niega, le dice, no tengo por qué socorrerte, no me estés dando lata, y hasta luego. Es una conducta ingrata. El donante demanda la acción de revocación, demuestra la ingratitud y el juez en la sentencia le ordena al donatario que esa donación ha quedado sin efecto y le ordena la devolución de las cosas al donante. Esto para que lo tomes en cuenta. Tú como donante tienes el derecho de revocar la donación. Tú, si le has donado a tus hijos, a tus parientes determinados bienes, estos tienen un deber de gratitud que debe ser observado. Y si no es observado, pues promueve la revocación para que esos bienes vuelvan a tu patrimonio y tengas con qué solventar tus deudas, tus obligaciones, tus cargas. De mi parte es todo. Espero que haya sido de provecho y hayamos aprendido sobre las obligaciones del donante y los casos en que el donante puede revocar el contrato de donación de acuerdo a las disposiciones del Código Civil. Espero que hayas aprendido. Si te gustó el video, házmelo saber. Haz los comentarios que tú consideres prudentes, consideres adecuados. Estoy para servirte. Que tengas buenas tardes y hasta luego.